Esto es Agenda Cultural, soy Jennifer Salazar, los voy a acompañar en esta edición y muy atentos porque vamos a hablar de la quinta edición del Hey Festival, un evento cultural importantísimo que se va a desarrollar en nuestro país en el mes de noviembre y que va a albergar más de 100 actividades. Más adelante vamos a hablar sobre eso, pero antes vamos a compartir con ustedes un hecho histórico, importantísimo, porque Roxana Quispe Collante sustentó por primera vez en el Perú una tesis académica escrita íntegramente en quechua, con la que obtuvo el doctorado de literatura peruana y latinoamericana de letras. La sustentación de su investigación sobre el poeta cusqueño Andrés Alencastre se realizó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y obtuvo la mayor calificación. Además del grado de doctora que acaba de lograr, Roxana Quispe es magíster en gerencia de la educación por la Universidad San Antonio Abad del Cusco, docente universitaria y cursa otra maestría en lingüística en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Un hecho histórico que ha sido transmitido en vivo a través del canal de la Universidad Mayor de San Marcos, Letras TV, y que ha concitado la atención de todos en la red por lo que representa en un año importante, además, Año Internacional de las Lenguas Indígenas y el quechua, una lengua que es hablada por alrededor de 4 millones de peruanos. Bueno, el Ministerio de Relaciones Exteriores celebró el 170 aniversario de la inmigración china al Perú. Con la danza tradicional de los dragones se festejó la relación con el país asiático. La inmigración china a nuestro país se inició en el año 1849 con la llegada de ciudadanos chinos vía marítima. El vicecanciller Jaime Pomadera informó que al menos 10% de la población peruana tiene ancestros chinos. De todas las inmigraciones que ha tenido el Perú, una de las que más ha influenciado en la sociedad en general es la inmigración china. A pesar de la distancia, la presencia china en el Perú y en la sociedad peruana ha sido histórica y culturalmente muy importante. Tanto que se estima ahora que casi un 10% de la población peruana tenga algún rastro, digamos, de conexión étnica con la República Popular China. Pero esta celebración no solamente es a la inmigración, sino a lo que significa también la relación entre ambos países, que es muy importante. Tanto China es nuestro principal socio económico. Bien, amigos, la Casa de la Literatura presenta la muestra Ero, Dimensiones de un viaje, que aborda la vida y obra de uno de los poetas peruanos más importantes del siglo XX. Todos los detalles con nuestra compañera Claudia Álvarez desde el Cercado de Lima. Lentamente caminé por la ciudad y por sus calles. Cálidas piedras sostenían mis zapatos, sostenían mi cuerpo, tiernas manos anochecidas como estrellas. Javier Heró ha regresado a través de su poesía y también a través de esta exposición que le encontramos en la Casa de la Literatura Peruana denominada Heró, Dimensiones de un viaje, y precisamente para darnos todos los detalles sobre esta muestra que alberga gran parte de su producción literaria y también personal, tenemos con nosotros a Rodrigo Vera, que es el curador de esta exposición. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Claudia. Rodrigo, cuéntanos, ¿cómo han trabajado esta muestra, no solo a nivel institucional, sino también con la familia? Sí, bueno, la muestra ha sido coorganizada por la Casa de la Literatura y la Universidad Católica y parte de una iniciativa de la familia que cuando donó el archivo de Javier Heró a la universidad se comprometió a hacer una exhibición a partir de ese archivo. Entonces, el 95% más o menos, digamos, de todos los archivos que se exhiben aquí son archivos pertenecientes al archivo familiar que la custodia la Católica, ¿no? Y precisamente aquí tenemos ciertos objetos y manuscritos que quiero que nos detalles. Sí, bueno, estos objetos o manuscritos que se ven son parte de una sección que se llama Cuadernos de Lontanar en relación a el nombre que le dio Javier Sologuren, que fue muy amigo de Javier Heró, a una colección
perteneciente a la rama florida, que estaba destinada a la publicación de autores noveles. Heró publicó El Río, su primer libro, en esta colección, Cuaderno de Lontanar. Y bueno, podemos observar aquí manuscritos del Río, por ejemplo, lo que él llama el primer y último manuscrito de Río, lo cual es interesante porque habla de un poeta que al inicio de su carrera creía más bien en una inspiración arrebatada, no tanto en la idea de la corrección, aunque hacia el final, uno de sus últimos poemas, que se llama Arte Poética, más bien hace una evaluación crítica de esta primera percepción que tiene la poesía, ¿no? Y es conocido también que él diseñaba sus propias portadas de sus poemarios. Algunos de ellos nunca se conocieron, pero otros sí. Sí, la mayoría de lo que se muestra aquí es en realidad inédito y es curioso también porque se ha destacado, creo, una parte. Sí, digamos que como poeta se ha destacado inclusive una parte de su poesía, que es la poesía más lírica, más narrativa, más transparente, pero creo que a propósito de estos cuadernillos se revela un interés plástico que no solo aparece en sus acuarelas, sino también aparece en el modo en el cual él concibe sus primeros poemas, ¿no? Precisamente nos hablabas de una etapa muy personal de él. Vemos aquí fotos familiares y también relacionadas a su etapa escolar. Uh-huh. Sí, estos documentos que se ven aquí son parte de una primera sección que se llama Remo Suelto, parte de una sección más grande que se llama En las aguas venideras, y podemos ver aquí algunos documentos que son como trazos o ensayos, ejercicios de escritura que él hacía desde muy chico. Se sabe que Heró es un poeta precoz, pero como parte de la investigación hemos descubierto una precocidad aún más potente, porque podemos encontrar manuscritos desde los 11, 12 años y algunos otros ejercicios interesantes, como por ejemplo los poemas garabatos, que creo que hace un momento se acaban de filmar, ¿no? Que se los dedica a su profesor de literatura. Es ¿no? Son estos poemas que son bien curiosos, que podrían ser parte, digamos, de una tradición de poesía experimental o poesía visual. No somos tan aventurados para proponer, digamos, esa terminología, pero son interesantes en sí mismo porque muestran como ciertas búsquedas escriturales que aún no devienen en significados estables o en palabras hechas, ¿no? Sino trazos que anuncian una voz que está naciendo. Y precisamente también me comentabas que esta exposición trata de explorar ciertas facetas desconocidas de Heró. Sí, por ejemplo, también tenemos una sección dedicada a la influencia que ejerció el surrealismo en él. Y eso es algo, creo, muy poco visitado a nivel crítico. Y creo que es un hallazgo importante de la investigación y la curaduría, el haber rescatado una serie de recortes, de anotaciones o de poemas dedicados a César Moro, por ejemplo, que es uno de los principales representantes del surrealismo en el Perú, o un proyecto de tesis sobre el surrealismo y Martín Adán en la poesía peruana, ¿no? E incluso algunos ejercicios que son catalogados como poemas fonéticos, ¿no? Como este que se ve aquí, que son poemas hechos en base a sonidos, sin ninguna palabra existente, ¿no? Entonces eso refuerza la idea de un poeta que está asociado también a una noción de vanguardia, ¿no? Que es, como te digo, algo poco visto, creo, en la obra de Heró. Poco conocido. Muchísimas gracias. Y vamos a hablar también, vamos a conversar con el museógrafo, el encargado de toda esta puesta que ha permitido traer nuevamente a Heró y también a su poesía. Tenemos con nosotros a Mauricio Delgado. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas Mauricio, tardes. cuéntanos, ¿cuál fue la inspiración para esta puesta museográfica? Bueno, la inspiración directa es el poema El Río de Javier, ¿no? En donde él se autorretrata como un río, ¿no? Entonces queríamos llevar al espectador a la sensación de estar dentro de ese caudal vertiginoso que es la poesía y la vida de Javier Heró, ¿no? Por eso nos atrevimos a volver curvas las esquinas
de la sala y a tener a la línea sinuosa de ese río caudaloso que es Javier como protagonista o como compañero del recorrido en la exposición. Y los colores veo que varían de espacio a espacio. Sí, es un degradé del amarillo al naranja y del verde claro al verde oscuro. Nos interesaban tener colores luminosos, intensos, como su poesía y como su vida. Y eso por un lado, y por otro Javier tenía la dedicación de diseñar, seguro como ya han visto, sus carátulas, ¿no es cierto? Entonces yo he cogido el verde y el naranja de una carátula que él mismo diseña, ¿no? Sonetos a Martín Adán. Me he apropiado de esos colores para ponerlos en la muestra, ¿no? Esos colores que él ya alguna vez eligió, utilizarlos aquí también. Muchísimas gracias. Así que si quiere conocer facetas desconocidas, pero no solo la parte literaria, familiar, ideológica, tiene que venir a la Casa de la Literatura. Esta exposición va hasta el próximo año, así que no hay excusa para no venir. Con esta información regresamos con ustedes. Muchas gracias, Claudia. Una exposición que además es de ingreso libre y en un año particular, importante, para dar a conocer lo que representa en la historia de nuestro país, en la cultura peruana, la figura de Javier Heró. Recordemos que este año hemos tenido 2 películas peruanas de Javier Corcuera y también el viaje, La Pasión de Javier, de Eduardo Guillot, que aún sigue en cartelera. Vamos ahora a hablar de los ganadores del Nobel de Economía 2019 porque realizaron estudios en Cusco. 2 de los economistas galardonados tienen una publicación conjunta por sus trabajos para reducir la pobreza y en la que siguieron de cerca a comunidades de Canas y Acomayo. Este lunes los economistas Abhijit Banerjee, Esther Duflo y Michael Kremer recibieron el Premio Nobel de Economía 2019 por sus estudios experimentales sobre la pobreza. De hecho, en 2015, Banerjee y Duflo publicaron una investigación sobre la pobreza extrema en 6 países, incluido el Perú. Los investigadores seleccionaron geográficamente las localidades más pobres para realizar sus estudios experimentales. En nuestro país, eligieron 13 distritos de las provincias de Canas y Acomayo en la región Cusco. Después de un año de promover cambios en el comportamiento de la población cusqueña a través de una serie de incentivos, los académicos pudieron observar un impacto significativo en las condiciones de vida de las personas. Este modelo de desarrollo que mide el impacto en el consumo, la seguridad alimentaria, salud física, salud mental, participación política y empoderamiento de las mujeres se ha replicado en varios países, pero fue en el Perú en donde se observaron los mejores resultados y sostenibilidad en el tiempo, debido a la asociatividad en lugar de trabajo individual. La Academia Sueca ha considerado esto para galardonarlos con el máximo premio de economía. Amigos, momento de hacer una pausa, pero no se muevan. Al regresar nos acompaña Ángela Delgado, directora de Hey Festival, que en esta 5ª edición tiene muchísimas actividades para el público peruano y además invitados internacionales y nacionales de primer nivel. Con eso regresamos en minutos. Continuamos con más, gracias por acompañarnos. Tal como lo comentábamos antes de la pausa, estamos a solo días, semanas de uno de los festivales culturales más importantes que se desarrolla en nuestro país. Hey Festival, que inicia del 7 al 10 de noviembre, que tiene invitados impresionantes, no solamente invitados nacionales, sino también invitados internacionales, y que no solamente se va a desarrollar, ojo, en Arequipa. Para poder hablar un poco sobre lo que va a tener, lo que tiene programada esta 5ª edición, nos encontramos con Ángela Delgado, directora de Hey Festival Arequipa en nuestro país. Muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenida. Gracias a ustedes, siempre feliz de compartir con ustedes y anunciar lo que trae la 5ª edición del Hey Festival. Bueno, la particularidad es que siempre hay invitados internacionales, invitados nacionales y esta suerte de mesas de diálogo en donde convergen las experiencias de afuera con lo que sucede en nuestro país, que es un poco la dinámica. Exactamente, sí, el Hey Festival se organiza en base a esa dinámica, bien lo has dicho. Son sesiones, aproximadamente 75 sesiones, que se estructuran de acuerdo al invitado principal en ese caso, ¿no? Con temas diversos. O sea, este año traemos, como en años anteriores, también una variedad, una notoriedad de artistas, de gestores, de autores, de escritores de diferentes partes del mundo, ¿no?
Estará, por ejemplo, el Premio Nobel de Literatura 2006, Orhan Pamuk, ¿no? Hay música en el festival, viene Lol Tolhurst, que es el ex integrante del grupo The Cure. Nos va a contar sobre sus experiencias respecto al proceso de sanación, curación, rehabilitación que tuvo y que ha plasmado en un libro que se llama Cured, ¿no? Está Santiago Aucerón, conocido como Juan Perro, ex integrante de Radio Futura. Él va a hablar con Pelo Madueño y además va a tener un concierto tipo demo, ¿no? Porque además es filósofo. Entonces, vienen ellos, está el filósofo alemán Anselm Jappe, ¿no? O Jappe, creo que se pronuncia. Viene gente como Nelson Vallejo Gómez, que es el asesor del ministro de Educación francés. Viene a hablar sobre las propuestas educativas en Francia en el sentido de hacer una educación, crear un sistema o recrear un sistema mucho más transversal, ¿no? Que impulse la creatividad de los educandos. Viene la médico británica, se me fue el nombre en ese momento, es una médico británica, especialista en cuidados paliativos, se llama Catherine Mannix. Y el tema de abordar la muerte, ¿no? Exactamente. Que me parecía bastante interesante también. Eso. Es que esta es la cualidad que tiene, ¿no? El Hey Festival, porque si bien es cierto, se centra en las letras como tal, sí, aborda distintas disciplinas. Sí. Las ciencias, por ejemplo, va a tener las ciencias también están un lugar muy representadas. importante en esta quinta edición. Exactamente, viene por ejemplo el científico peruano Flores, ¿no? Omar Flores, que trata sobre temas respecto a la inteligencia artificial. Viene Michael Way, que es un botánico importantísimo en Londres, en Gales, en el Reino Unido, digo, y también va a estar en Moquegua, por ejemplo, porque Moquegua tiene la particularidad de estar creando como un laboratorio, un repositorio de plantas medicinales, ¿no? Hay temas variadísimos. Vamos a enfocar también el asunto de la adolescencia, esa etapa un poco difícil del desarrollo humano. Vienen Antonio Ortiz de Colombia y Nando López de España, ¿no? Ellos también van a estar en el Hey Joven. Gente que quiere abordar temas que a veces consideramos de naturaleza difícil o que encubrimos, pero que tienen que ser tratados tanto por padres, adolescentes, docentes, etcétera, para que, claro, se ponga sobre el tapete, ¿no? Asuntos de interés general que pueden ser además abordados a través de miradas distintas, ¿no? Enriquecidos a través de miradas distintas. Es importante, y me detengo en eso que tú señalas, ¿no? Miradas distintas sobre diversas temáticas que forman parte de nuestro día a día en un país que continuamente vemos cambios, ya sea en lo político, ya sea en lo cultural, y parte de eso es lo que se va a plantear dentro de las mesas de trabajo, ¿no? Temas como fake news, temas como retos bicentenario, temas como el cambio climático. Exactamente. Forman parte de esa programación. Lo estás destacando súper bien. Tenemos un programa, por ejemplo, que se creó en el Hey Festival Internacional y que toma el trabajo de unos científicos que están analizando el cambio climático a través del análisis, ¿no? La exploración de montañas. Y han trabajado un proyecto junto con la artista Erika Stockholm, escritora también, ¿no? Entonces es un poco la traducción de ese sistema científico y de sus resultados, ¿no? Puestos al público a través de una autora, en este caso de cuentos infantiles, por ejemplo, que aborda el tema pero para el público en general. O sea, el Hey Festival busca esa colaboración, ese sentido de vínculo colaborativo entre especialistas de diversas áreas del conocimiento para llevar a la audiencia pues temas que pueden ser complejos, pero que suenen, que sean comprendidos, que sean entendidos. Y qué mejor que a través del arte. Exactamente, ¿no? Llevamos también a una serie de representantes, no solamente escritores, sino autores nacionales, ¿no? Va a estar Rafaela León hablando del presidente Vizcarra, por ejemplo. Omar Ceballos. 2 libros a propósito. 2 libros, y el de Martín Rippel también, ¿no? Van a hablar sobre claro, las características, la personalidad de Martín Vizcarra. Está Omar Ceballos, que viene a presentar un libro reciente sobre Hemingway, ¿no? Hay temas para niños. Y el paso por nuestro país. Y el paso para nuestro país. También, exactamente, ¿no? Es una investigación que le tomó bastante tiempo, yo creo que va a ser riquísimo escucharlo. Temas para niños, hay autores locales, puedo mencionar a Doris Usunaga, por ejemplo, a Fiorella Rusca, que son dos mujeres profesionales en Arequipa que se dedican a la orientación, al cuidado y a las terapias para niños, que van a desarrollar programas muy bonitos dentro del Hey Festival infantil, ¿no? Vamos a tener música, como te dije, y además hay una serie de actividades paralelas organizadas por nuestros socios, básicamente centros culturales y universidades,
que además van a complementar la riqueza del festival, ¿no? Y la riqueza del festival también va a estar en distintos puntos de nuestro país. Rápidamente nos puedes dar detalles sobre eso, Moquegua y Ayacucho, por segunda vez. Exactamente, hacemos el segundo Hey Forum Moquegua gracias a TGP y el primer Hey Festival Forum... es el segundo Hey Festival Forum Ayacucho y el primer Hey Festival Forum Moquegua. Bueno, y este año también, como las ediciones anteriores, ya lo comentabas, festivalitos, Hey Festivalito. Hey Festivalito, Hey Joven, exactamente, o sea que hay para todos los gustos, queremos que vayan a Arequipa, que disfruten del festival y si están cerca de Ayacucho lo vamos a hacer el día 7 de noviembre, que es jueves, y en Moquegua estaremos la tarde del 6, que es miércoles, y la mañana del jueves 7 de noviembre. Todos súper vinculados, muy motivados a hacer un festival que de verdad complazca la atención, ¿no? Los intereses de la población. Hay temas para todos los gustos. Revisen, por favor, la programación. Estamos en ifestival.com/Arequipa. Ahí van a poder encontrar todas las sesiones. Y el itinerario, ¿no? La programación exactamente, completa. toda la caracterización de cada una de las sesiones. Y Hey Festival que año a año se supera, ¿no? Cantidad de, pues sí, de asistentes también, asistentes, ¿no? sí, ya reserven sus cupos porque la verdad tenemos noticias de varios establecimientos de hospedaje y líneas aéreas que la verdad se está llenando de gente y para nosotros es un gusto también que motive la movilización de gente y promueve el turismo interno. Muchísimas gracias por acompañarnos, Ángela Delgado, directora de Hey Festival Arequipa, Perú, que ya lo hemos escuchado, no solamente va a estar en Arequipa, va a estar en Ayacucho, Moquegua, del 7 al 11 de noviembre, distintas actividades, distintos temas y para todo el público en general. Gracias por acompañarnos, nos reencontramos en una próxima edición.